Hola, hola mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en este especial día festivo, en gran parte de Occidente, porque la Iglesia Católica celebra lo que se llama el día Viernes Santo. Les está saludando un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, en un día bien bonito que tenemos, pese a que ya estamos acá en tiempo de otoño. Hoy día es 3 de abril, no voy manejando yo porque después la gente empieza a criticar que pastor no posteriormente maneje porque es una responsabilidad, no va. Mi esposita, vamos a decirle a María Isabel, porque también después se enojan si decimos pastor Isabel, porque hay gente que está en las redes sociales que para puro criticar, no hacen otra cosa que puro criticar. Son igual que los fariseos, andan colando el mosquito y se tragan el camello. Pero bueno, en este día les saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. ¿Y dónde vamos en el vehículo? Vamos rumbo al culto, a la reunión que celebramos los días viernes. Nosotros tenemos cultos que no son tan tradicionales porque las iglesias generalmente pentecostales en nuestro país, Chile, siempre tienen culto los días martes, jueves y domingos. Nosotros tenemos los días miércoles, viernes a las 7:30 de la tarde o de la noche, dependiendo en qué estación del año estemos. Y el día domingo tenemos dos servicios, uno a las 11 de la mañana y el otro a las 6:30. Pero hoy día, como es festivo, no porque nosotros estemos celebrando Semana Santa, sino por ser festivo, el culto es más temprano. Por eso estamos con luz del sol, porque tenemos bastante calor, porque nos venimos más temprano, porque el culto es a las 6:30 de la tarde. Y recordarle a los hermanos de nuestra congregación que prontito a las 6:30 está comenzando nuestro servicio general a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una pregunta importante: ¿por qué los cristianos bíblicos no celebramos Semana Santa? Mire, la verdad es que nadie sabe exactamente la fecha de cuando Cristo murió. Hay algunas aproximaciones porque se supone que según los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesucristo murió en vísperas de Pascua. Y la Pascua es la principal fiesta judía que celebra o conmemora la salida de los hijos de Israel de Egipto después de 430 años de esclavitud, como enseña el Pentateuco. Bueno, ellos salieron entre los primeros días del mes de Aviv o Nisan. Y Aviv o Nisan, que son sinónimos, Aviv es el primer día del calendario hebreo, y el calendario hebreo, distinto a nuestro calendario, es un calendario solar, nuestro calendario es lunar. El calendario hebreo se llama justamente calendario hebreo en relación a Israel, y nosotros tenemos un calendario que se llama calendario gregoriano, que no mide igual el tiempo. De hecho, el calendario hebreo tiene 360 días, y nuestro calendario gregoriano tiene 365 días y medio, por eso que cada 4 años es año bisiesto, y en vez de que hayan 28 días en febrero, hay 29. Ya, entonces, coincidiría el mes de Aviv o Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, porque se toma en consideración la salida de los hijos de Israel de Egipto, que coincidiría con abril o mayo. O sea, tampoco estaríamos muy cerca de la fecha, porque ahora estamos recién en el 3 de abril. Es decir, se podría celebrar Semana Santa a finales de abril y los primeros días de mayo, y ahí coincidiría un poquito más con lo que la Biblia por lo menos trata o da a entender. Ya, eso en primer lugar. Segundo, ¿por qué no lo celebramos? Porque no lo celebramos lisa y llanamente porque esto es una tradición católica. No es un mandamiento bíblico celebrar Semana Santa. No es que nosotros no le demos importancia a la muerte redentora de Cristo, porque sería absurdo que alguien creyera, ¿no es cierto?, tal aseveración, por la sencilla razón de que si hay algo a lo que nosotros le damos importancia, le damos valor y reiteramos permanentemente en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas, en nuestra escuela dominical, en nuestras campañas evangelísticas al aire libre, en nuestros puntos de predicación, en el evangelismo que hacemos, es precisamente que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en vísperas de Pascua, que es, repito, celebración judía, murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Eso está claro. Pero que nosotros celebremos Viernes Santo. Mire, los católicos, aunque ahora la verdad que la Semana Santa difiere bastante de lo que era la Semana Santa cuando yo era un niño. Yo nací en el año 1963, me convertí en el año 1983, es decir, me convertí cuando yo tenía 20 años de edad, y por lo tanto cuando yo era niño era católico apostólico romano, y toda mi familia era católica apostólica romana, y la celebración, por así decirlo, la conmemoración de la Semana Santa era muy distinta a lo que hoy día es la Semana Santa. De partida era una semana completa, donde nosotros nos teníamos que cuidar de no decir grosería, de tratar de comportarnos bien, sobre todo el día Viernes Santo, que uno no podía trabajar. Ese día
Generalmente las madres católicas no cocinaban, cocinaban el día anterior porque no había que hacer nada, no había que hacer ninguna cosa que fuera de diversión, de recreación, un partido de fútbol, una salida a la playa. Pero ahora sí nosotros somos sinceros, somos objetivos. Hay que reconocer que incluso para los católicos estos días no son días de recogimiento. Para la mayoría, sé que siempre hay católicos, ¿no es cierto?, que celebran esta festividad, pero la mayoría hace un día de recreación, se van a la playa, se van al sur, viajan fuera de Santiago. Son días como festivos para celebrar, o sea, no para celebrar, sino que para aprovechar de hacer días de recreación, de relax. Fíjense que en México, donde nosotros tenemos 2 hijas casadas, que son esposas de pastores, dan 2 semanas de vacaciones a los alumnos en los colegios, y acá en Chile, que es un país menos católico, menos influenciado, por lo menos en este tiempo actual, por la Iglesia Católica, no se dan 2 semanas de vacaciones de Semana Santa, solamente viernes, que es hoy día, sábado, llamado Sábado Santo, y Domingo de Resurrección. Por lo tanto, nosotros nos celebramos el Viernes Santo. Segundo, nosotros nos celebramos el Domingo de Resurrección porque es absurdo que la Iglesia Católica diga que hay que recogerse, hay que reflexionar porque Cristo hoy día fue crucificado. Y que el domingo habría que tener alegría, regocijo, porque Jesucristo resucitó. Eso no es verdad. Fíjese que yo me recuerdo vividamente que mi mamá, que después se convirtió al Evangelio después de mi conversión, la hermana Lucila Manda Chávez Huerta, católica pochoña, católica adoradora de la Virgen de Lourdes, ella velaba a una Virgen de yeso que teníamos en la casa, de varios centímetros, una Virgen grande que teníamos. Ella la velaba y le colocaba un velo negro durante toda la Semana Santa, y el Domingo de Resurrección le cambiaba el velo negro por un velo blanco y le colocaba rosas o flores nuevas, fresquitas, porque ella decía que había que celebrar el Domingo de Resurrección. Y nunca olvido que en una oportunidad, antes de convertirme, mirando el canal 13 de televisión acá en Chile, yo vivo en Chile, en la capital, en Santiago de Chile, y había un canal de televisión que era totalmente católico, que ahora ya no es católico, era el canal 13, el canal de la Universidad Católica. El padre Avum, un cura muy famoso, creo que ya falleció, hizo un pequeño programa y dijo: en la mañana me levanté, estamos hablando de Domingo de Resurrección, y le dije: Jesucristo, te felicito, has vuelto a resucitar. Y eso tampoco es bíblico, porque Cristo murió una sola vez, según 1 Corintios capítulo 5, versículos 15 al 3, según Oseas capítulo 6, versículos 2 y 3, Cristo murió una sola vez en la cruz del Calvario y resucitó una sola vez. Y el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario y el que resucitó al tercer día, hoy, amados hermanos pastores, líderes, siervos de Dios, está resucitado y está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, como enseña el Salmo 110, verso 1, como enseña Hebreos capítulo 1, verso 3, como enseña el libro de los Hechos, capítulo 7, creo que el versículo 56. O sea, la Biblia es muy clara. O sea, nos celebramos Semana Santa, no nos recogemos para el día Viernes Santo para decir que esto está muerto, por lo tanto hay que hacer una especie como de actitud de velorio, de duelo, como que estamos de funeral, y tampoco celebramos el Domingo de Resurrección. De hecho, hay iglesias en Chile que son casi todas de línea un poco más liberal, neopentecostal. También en México he sabido, porque el pastor Raimundo me cuenta de esto. El pastor Raimundo es el esposo de mi hija Edén, mi hija mayor, y el pastor de nuestro concilio, el fin se acerca, en Monterrey. Dice que hay muchas iglesias evangélicas que en México hacen un culto a las 6 de la mañana, el día domingo, o sea, este domingo que viene, celebrando la resurrección de Cristo. La verdad es que nosotros siempre hemos dicho que Cristo está vivo. De hecho, es parte de nuestras alabanzas, de nuestros cánticos, de nuestros himnos, de nuestros coritos, y también de nuestros, digamos, gritos de guerra cuando decimos Cristo vive, o decimos ¿quién vive? No quién comenzó a vivir. El domingo Jesucristo no va a resucitar, eso es mentira. Eso es un concepto totalmente dogmático, absolutamente católico, es una tradición religiosa, no tiene adherencia con la fe cristiana. La Biblia no manda a celebrar la Semana Santa. Si hay alguna iglesia que lo hace, hágalo, pero que sea bíblico, no. Lo otro ridículo es toda esta cantidad de cosas que ahora, bueno, han ido desapareciendo, han ido disminuyendo considerablemente, y es una gran cantidad de, digamos, de costumbres, como por ejemplo celebrar la misa de gallo, que indicaría la negación del apóstol Pedro cuando el gallo le cantó 3 veces, y está también dentro de muchos dogmas o costumbres que no tienen nada que ver incluso con la doctrina original de la Iglesia Católica, que es esta cuestión de los huevitos de Pascua, o sea, de chocolate, que hay que esconderle a los niños y que tienen que buscarlo el Domingo de Resurrección, que le llaman los huevitos de Pascua, huevitos de Resurrección, que ni siquiera
podríamos decir que es un dogma católico, porque tampoco la Iglesia Católica lo celebraban esto de los huevos de Pascua cuando yo era niño. Y lo otro ridículo y absurdo es esto de que se prohíba o se enseñe que los católicos no deben comer carnes rojas, o carne de vacuno, carne de res, como le llaman en algunos países, porque estarían comiendo la carne de Cristo y que hay que comer pescado. Miren, yo anoche venía en mi vehículo y ahí en el terminal pesquero pensé que había un taco, como se dice aquí, un embotellamiento, ¿no? O tráfico. Pensé que había habido un choque o que estaban arreglando una carretera. Estaba lleno de vehículos y después miro y me acordé que estaba el terminal pesquero, estaba lleno de camiones comprando obviamente marisco para el día de hoy, mañana sábado y el domingo, vender en los supermercados, en las ferias, en los mercaditos, y especialmente en los restaurantes, marisco, porque según los católicos no se puede comer carne de res o carne roja en estos días, porque estaríamos comiendo la carne de Cristo. Eso es ridículo. O sea, si usted escudriña una Biblia católica, escudriña cualquier versión nuestra de las Biblias protestantes, no hay un solo versículo bíblico que indique o que dé a entender de una forma, digamos, un poco distante, un poco indirecta, de que tengamos que comer solamente marisco y no carne roja. O sea, eso es ridículo. Y hay gente evangélica que cae en esta tontería de celebrar estos dogmas católicos, porque, repito, esta es una festividad católica, y muchos no comen carne de res pensando, porque eso es lo que enseña el dogma católico, que cuando tú comes carne roja, carne de res, por tener sangre, supuestamente es carne roja, como la carne humana, que es roja y tiene sangre, estarías comiendo Cristo. Bueno, los pescados de qué son de plástico, los pescados también tienen sangre, puede ser su carne blanca, pero es ridículo. O sea, el análisis incluso no creo que sea muy extenso, muy profundo, porque no merece mayor análisis un tema tan absurdo como estos dogmas católicos, como el Domingo de Ramos, que hay que llevar un ramito. Todo eso son tradiciones católicas que la Iglesia evangélica no es que esté prohibido celebrarla, no la tenemos por qué celebrar. Y usted dirá, pastor, ¿por qué no la podríamos celebrar si no tiene nada de malo? No la podemos celebrar en primer lugar porque no es bíblico. No está en la Escritura. No hay, como le digo, un versículo o versículos o textos o contextos o pasajes del Antiguo o del Nuevo Testamento que den a entender abiertamente que lo tengamos que hacer. Y tampoco hay versículos bíblicos, porque hay ciertas cosas que nosotros enseñamos que a lo mejor la Biblia no las dice así abiertamente, pero por lo menos las da a entender. Uno las interpreta con varios versículos o dentro de un contexto. Pero si usted sigue la exégesis correcta o la hermenéutica correcta, que es la interpretación de la Sagrada Escritura o la interpretación correcta de la Sagrada Escritura, usted no va a encontrar nada que se asemeje, nada que se parezca a esta gran cantidad de dogmas, y perdone que le diga así, de estas estupideces y tonterías que el mundo católico celebra. Y una de las cosas que más me llama la atención es que los católicos que son pochoños, que son ortodoxos, digamos, ellos se consideran ortodoxos o muy conservadores, que son católicos acérrimos, celebran esta cantidad de cosas como el miércoles de ceniza, la misa, que nos sale en la Biblia, la misa de gallo, el domingo de resurrección, el no comer carne roja, comer carne de pescado, todo eso de una forma tan estricta, y ocurre que lo que es bíblico no lo creen. O sea, vienen de las tradiciones y no de lo que dice la Biblia. Y es lo que Cristo le reprochó a los fariseos cuando dijo: hipócritas, habéis invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición. Si usted no lo sabía, porque usted a lo mejor es nuevo en el Evangelio, los fariseos, que era una secta que salió del judaísmo, tenían más de 616 tradiciones que le añadieron a la ley. Por ejemplo, cada vez que ellos comían tenían que lavarse las manos, pero no era por un tema de limpieza, de higiene, como lo hacemos nosotros, que mandamos a nuestros hijos a lavarse las manos, o las esposas nos mandan a los maridos a lavarnos las manos antes de comer, por una cuestión de higiene, que está bien. Pero esto lo enseñaban los fariseos desde una perspectiva de una especie como de contaminación espiritual. Entonces, las tradiciones a veces pesan más que la Biblia y hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que son tradiciones de la iglesia, no son malas, pero hay cosas que son totalmente antibíblicas y que la iglesia cristiana bíblica, evangélica, de sana doctrina, pentecostal, no tiene por qué celebrar. Y lo otro, para ya terminar, es que penosamente existe dentro del liderazgo evangélico, no voy a decir todo, gracias a Dios, muchísima gente que es líder, hablo de obispos, pastores, evangelistas, superintendentes de escuela dominical, maestros o maestras de escuela dominical, que ignoran bastante estos temas, que no saben bien lo que significa la Pascua. De hecho, en Chile a la Pascua se le llama la Navidad, es uno de los sinónimos que se le llama la Navidad, que se celebra el 25 de diciembre, que tampoco es bíblico.
y se le llaman la Pascua. Pero hablando bíblicamente, la Pascua es una fiesta judía que es la fiesta más importante, por encima de la fiesta de los tabernáculos, por encima de la fiesta de los panes sin levadura, por encima de la fiesta de Pentecostés, está la fiesta más importante, la conmemoración más importante para los judíos, que es la Pascua, que es justamente la celebración de los judíos cuando salieron la noche que llegó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos egipcios y a todos los primogénitos de personas que no tenían en el dintel de su puerta la mancha de la sangre del cordero, que es símbolo de la sangre de Cristo. Ahora, la palabra Pascua viene del hebreo Pesach o Pesaj, Pesach o Pesaj. Esta palabra hebrea Pesach, que origina la palabra latina o la palabra castellana Pascua, indica pasar por alto. Y lo que está diciendo es que Dios pasó por alto la muerte en los hogares de los hebreos, de todos los primogénitos, por causa de que ellos obedecieron, comieron el cordero pascual, degollaron al animal, llenaron un hisopo, por así decirlo, de sangre y marcaron el dintel de la puerta. Así que, hermano querido, le quería comentar esto. Yo penosamente veo también que la iglesia, que yo mismo pastoreo, se afanan algunos hermanos, no porque celebren la Semana Santa, sino que aprovechan estos días para irse de descanso, para irse a la playa. Y no es que sea pecado descansar. Yo creo, hermano, que estos días los debemos ocupar primero para estar en la casa. Hay hermanos que trabajan todo el día, tienen hasta 2 trabajos. Hay matrimonios donde el esposo y la esposa trabajan y prácticamente no se ven y no ven a los niños. Y el día domingo están en la iglesia. Entonces, estos días festivos deberíamos ocuparlos para compartir con la familia, para estar en casa y también para poder participar de los cultos, digamos, normales que se realizan en cada congregación. Espero que este tema sencillo, esta sencilla reflexión haya sido de bendición, haya sido útil para poder conocer de estos temas. Así que ahí está la respuesta por qué los cristianos bíblicos no celebramos Semana Santa, no celebramos Domingo de Resurrección y no comemos carne de pescado. De hecho, me ha pasado, pero coincidentemente, no es que uno lo haga por provocar, que más de algún Viernes Santo o fin de Semana Santo me tocó ir a un restaurante y pedí carne de vacuno y como que los garzones, los servidores, no sé cómo le llaman en otros países, garzones, meseros, se extrañan un poco porque una persona pida carne roja, aunque hay mucha gente que no es católica y come carne de res porque saben que no tiene nada que ver con nada de pecaminosidad. Por último, podríamos decir, mire, no comamos tanta carne roja porque la carne roja hace mal a la salud. Ahí sí, ahí yo lo entendería que el médico le haya dicho a usted que trate de evitar comer mucha carne roja y coma carne más blanca, la carne de pollo, la carne de pescado, porque a lo mejor es por un motivo de salud. Ahí uno lo podría entender. Pero que sea algo bíblico es totalmente contrario a la Escritura y no hay ningún pasaje bíblico, repito, reitero, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento que hable acerca de esto que hemos compartido. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de ustedes. Recuerde compartir este posteo con todos sus contactos. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Y también recuerde que dentro de poquitos minutos vamos a subir este en vivo a nuestro canal. Y lo otro, dele like a nuestro nuevo Facebook, porque teníamos 2 Facebook con varios miles de seguidores y tuvimos problemas con esos Facebook y tuvimos que crearnos hace unos 10 días un nuevo Facebook que es Pastor Marcos Morales. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos y cada uno de ustedes. Maranata, Cristo viene.